y es doctor por la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo. Hizo su doctorado ahí gracias a una beca de Fulbright con CONACYT. Y durante más de 25 años de trayectoria profesional, pues ha participado en el diseño de estructuras de gran relevancia en concreto reforzado, concreto post-tensado, acero y estructuras híbridas. Ha implementado el uso de sistemas de amortiguamiento para estructuras nuevas y existentes. Como les decía, pues es el artífice o ha participado en la mayoría de los edificios que dan forma al skyline de la Ciudad de México. Y dentro de esos proyectos relevantes en los que ha participado, pues podríamos mencionar, solo por mencionar algunos de los más importantes, la Torre Mayor, la Torre Reforma, la Torre Reforma 509, la Torre Virreyes, Torre Manacar, Garden Santa Fe, el Metro de Puerto Rico, el Conjunto Urbano Reforma 222, y pues, todos ellos son proyectos en donde combina soluciones en concreto, acero o ambos. Es miembro del ACI, miembro del AISC y participó también en la elaboración de las normas técnicas complementarias de acero en la versión 2004 para la Ciudad de México. Ha sido profesor de Ingeniería Sísmica y de Estructuras Metálicas, además de participar activamente como ponente y conferencista en congresos, simposios nacionales e internacionales, como es el caso del día de hoy. También coordinó en un congreso de ingeniería civil reciente, usted recordará, una sesión sobre edificios altos, y actualmente dirige la empresa WSP México, que es una empresa de ingeniería global, y nosotros, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, le otorgamos el premio SMI a la práctica profesional en el 2018, en el pasado congreso realizado en la ciudad de Campeche. Bien, pues doy también la bienvenida al doctor Rodolfo Valles Matos. Muchas gracias, Rodolfo, por estar aquí con nosotros, y te cedo yo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Sí, estos son momentos para cuidarnos y pues nos da gusto que nos acompañen aquí. Es una de las actividades que como Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural nos da mucho gusto hacer. Me siento honrado ahorita de pertenecer a la mesa directiva, y pues con estos eventos hemos tenido varios y seguiremos teniendo para estar aquí con ustedes. Bueno, sin más preámbulo, les quiero platicar sobre esta torre, Chapultepec 1, número oficial Reforma 509, y como otros proyectos, como la Torre Mayor, Torre Reforma y varios más, son proyectos que duran mucho tiempo en su desarrollo de ingeniería y luego bastante tiempo en la construcción, de tal manera que surgen muchas historias y de cariño les hemos llamado torrenovelas, ¿no? Entonces les voy a platicar sobre una nueva torrenovela, y aprovechando a la izquierda está, digamos, el concepto formal que les voy a presentar, y a la derecha lo que se vendría haciendo si fuera un libro de novela. Entonces, un prefacio primero, luego cuál es la trama de este edificio, quiénes fuimos parte del reparto, cuál fue el plan para este edificio, el inicio, cómo empezamos con la subestructura, los vecinos, les voy a platicar un poquito de ellos, el desarrollo del proyecto, que sería la superestructura ya cuando empieza a verse, y el desenlace. Y como buena casa publicitaria también les incluimos algunas historias adicionales para que compren el siguiente libro. Bueno, pues como introducción nada más, como bien saben los que viven en México, los que han tenido la oportunidad de vivir o venir a visitar México, el Paseo de la Reforma es la avenida quizá más relevante de la ciudad. Este proyecto está en la primera línea del Paseo de la Reforma, entre el proyecto Reforma 509 o Chapultepec 1 y la Torre Vancomer, que se ve en la imagen acá a la izquierda. No. Pero sí están avanzando los dispositivos, ¿verdad? Porque yo entrando en el computador como para seguir viendo la introducción. Se ve que introducción. Ok, perfecto. Introducción. Muchas gracias. El Paseo de la Reforma es la avenida más importante de la Ciudad de México, y entre Chapultepec 1, que es el edificio acá a la izquierda, y la Torre Vancomer, que es el edificio que está a la derecha, pues forman como un gran pórtico que le da el inicio ya al Paseo de la Reforma. Es una avenida históricamente muy importante, pues conecta el castillo de Chapultepec con el centro de la ciudad. En una vista tridimensional, esta es una vista antigua en donde se alcanza a ver la Torre Mayor,
al ladito de ella está construido este proyecto, Chapultepec 1. Está en el clúster de los edificios más altos que tenemos en la ciudad, en una ciudad de alta sismicidad, con retos muy importantes en el subsuelo. Entonces, los 4 edificios que se muestran ahí son realmente logros estructurales importantes. Además de definir, como bien comentaba Esteban, un hermoso skyline del Nuevo México. Está ubicado enfrente del Castillo de Chapultepec. De hecho, este proyecto con Vancomer son los 2 proyectos que tienen la mejor vista al Castillo de Chapultepec, porque ningún otro edificio está frente a ellos. Está en una zona icónica muy importante, a unos cuantos metros del Ángel de la Independencia y también del monumento al Bicentenario de la Independencia, que es este que está aquí, ¿verdad? Y este es Chapultepec. Entonces, con eso quiero darles un panorama general del proyecto para que cuando les platique de los específicos sea más fácil entenderlo. Cabe mencionar tal vez los aspectos más relevantes. El representante del proyecto o el desarrollador fue el equipo T69. El despacho de arquitectura que llevó a término este proyecto es Taller G. Su uso es de usos mixtos, les voy a platicar un poquito más a detalle. La altura del edificio son 241.6 metros, que lo coloca ligeramente por encima de Torre Mayor y ligeramente por debajo de Torre Reforma. Sin embargo, no se trata de una competencia de alturas. Si fuera una competencia de ubicaciones, estarían ahí, ¿no? Pero es más bien, como les voy a mostrar ahorita, obedece a las necesidades del proyecto. Son 12 sótanos y sobre el nivel de banquetas se levantan 60 pisos. Bien, esta es una sección, hay varios pisos intermedios que sirven de diferentes lobbies, porque como tenemos varios usos, hay diferentes lobbies, hay diferentes zonas de back of house, hay diferentes zonas de instalaciones, pero los puntos más importantes que los quiero señalar aquí son 12 niveles de estacionamiento debajo de la banqueta, como un edificio robotizado, que ahorita les platico, 5 niveles de estacionamiento por encima de la banqueta, que estos tienen una vista espectacular en Reforma, una vista privilegiada también, y por lo mismo están diseñados, están pensados para que eventualmente cuando el uso del automóvil no sea tan intenso, pudieran llegar a reconvertirse a espacios dedicados mejor para nosotros, para los humanos, para los automóviles. De hecho, uno de esos edificios ya se convirtió en oficina, ya con la evaluación del edificio, se redujo un nivel de estacionamiento y se está utilizando ya como oficina. Arriba de esto hay 21 niveles de oficinas. El uso principal del inmueble de oficinas, el 68% del área rentable es de oficinas. Entonces, digamos, lo predominante en el edificio es oficinas. Sin embargo, sin quitarle importancia ni relevancia, arriba de esto hay 10 niveles de hotel. Es un Ritz-Carlton, no es cualquier hotel, es un Ritz-Carlton que va a tener una vista hermosa del Castillo de Chapultepec, y más bien tienen una vista hermosa del Castillo de Chapultepec, y 8 niveles de residencias encima que son brandeadas, es decir, que están operadas por el mismo Ritz-Carlton. Bien, entrando de abajo para arriba en el proyecto, primero les describo los niveles de sótano, 12, corresponden a un estacionamiento. Para volverlo más eficiente, porque este es un predio que nada más tiene 25 metros de ancho, o sea, 25 metros de ancho y 241 metros de altura, hace una relación de despertés de más o menos 9, un poquito más de 9. Y como son 25 metros de ancho nada más, pues un sistema convencional de estacionamiento hubiera sido muy ineficiente, por lo cual se buscaron alternativas, y la alternativa que se encontró fue utilizar un sistema robotizado. Este es el seleccionado, se investigaron varios, y el seleccionado fue una empresa alemana llamada Borg, que tiene un sistema multiparque, como se ve en estas imágenes. Básicamente consiste en elevadores que bajan el auto de un acceso general al piso donde se van a archivar los autos, y un sistema de charola visto aquí en planta en amarillo, ¿verdad?, que son los que mueven los vehículos para archivarlos. Esta es una vista de este proyecto. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues no hay
intervención humana en estos 11 sótanos, solamente un sótano, que sería el que está en la figura de arriba. Este es el sótano número 1 y hay 8 cabinas. En estas 8 cabinas uno deja el vehículo. Cuando uno baja por la rampa, hay un indicador que le dice a cuál cabina debe uno dirigirse, introduce el auto en esta cabina, en la cabina se escanea para verificar que nadie se quede dentro del auto, alguna mascota de tal manera que entra el vehículo completamente solo. Y baja, el robot lo baja, aquí vemos ya un piso tipo, en donde están los 8 huecos de los elevadores, ¿verdad? Y en esta zona corre los dollies para estacionar los vehículos. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, como no entran humanos, más que alguien nada más de mantenimiento, pues la iluminación no tiene que ser la misma que en estacionamiento, pues es una bodega simplemente. Como tampoco entran encendidos los automóviles, pues entonces tampoco necesitamos que los cambios de aire sean tan intensos como los se requieren en un estacionamiento. Entonces, insisto, es una bodega nada más. Y los autos los estaciona un robot, el cual ha tomado unas clases perfectas de manejo, entonces estaciona un auto contra otro perfectamente alineados en su lugar, ¿verdad? Lo cual hace que las distancias de los vehículos pueden estar más pegadas, ¿verdad? Y también, como los humanos no necesitamos bajarnos de los vehículos, no es necesario abrir las puertas, entonces cada auto se puede pegar contra el otro, ¿no? Bien, estas son fotografías como ustedes ven, aquí están las charolas, digamos, en donde se mueven los vehículos horizontalmente. Esta es una vista de los elevadores y estas son 2 plantas tipo, porque como estos niveles están debajo del terreno, tienen empujes horizontales, entonces en uno de los niveles nones, tenemos un espacio libre, que aquí se alcanza a ver, este dolly no tiene losa intermedia, y luego cada segundo nivel tenemos una losa estructural, que es la que nos ayuda a contener los empujes del terreno. Yendo hacia arriba, los primeros 2 niveles, digamos el nivel de planta baja y el nivel que le sigue, están dedicados básicamente a lobbies. Son los accesos en donde uno toma si va al hotel, va por un acceso, si va a la residencia cambiada, va por otro acceso, si uno va a las oficinas, va por otro acceso. En este se alcanza a ver la parte de los automóviles y en esta lámina se alcanza a ver un poquito más el recorrido que pueden hacer las personas, ¿no? Por ejemplo, los inquilinos del Ritz-Carlton, pues toman este elevador y se registran, ¿verdad? Etcétera. Los inquilinos de las oficinas suben por una escalera y entonces llegan a esta zona hacia un nivel de lobby que está mucho más arriba que ahorita vamos a ver. Por encima de esto, lo que tenemos son los 5 niveles de estacionamiento. El primer nivel de estacionamiento, que es el nivel 5 sobre el nivel de banqueta, ¿verdad? Tiene las rampas de acceso, tiene las zonas de comunicación vertical, es decir, escaleras y elevadores, y si seguimos subiendo hacia arriba, ¿verdad? Este es un nivel tipo de estacionamiento donde tenemos una rampa de subida y una rampa de bajada, ¿verdad? Y como ven, gran parte de la huella del edificio está en sistemas de comunicación vertical, ya sean las rampas, los elevadores o las escaleras, dejando poco espacio para los vehículos, pero no olvidemos que este es el espacio que eventualmente podrá convertirse a oficinas, de tal manera que estas huellas, oficinas u otra aplicación, ¿no? Bien, por encima de los niveles de estacionamiento tenemos un clúster de muchas cosas que suceden. Dentro de ellos hay un salón de eventos que se puede rentar, entonces un ballroom, tenemos zonas de amenidades, tenemos los lobbies de oficina en control. Les muestro un par de imágenes, una de zona de amenidades y por encima de esto lo que sería el acceso al lobby principal de las oficinas, en donde, y así es como está el día de hoy, está uno más o menos a la altura del castillo de Chapultepec. Uno se registra al fondo, uno se registra en este escritorio, ve al fondo del castillo de Chapultepec, inclusive cuando ya le dan a uno el acceso para tomar los elevadores que están acá a la izquierda, caminando de regreso, tienen estos vídeos con algo de reflectividad, lo cual hace que uno vuelva a ver nuevamente el castillo de Chapultepec hacia atrás, ¿no? Arriba de esto tenemos varios niveles de oficinas que su huella va cambiando y ahorita les explico por qué. Esto no fue un capricho arquitectónico, esto obedece a las necesidades del proyecto. En oficinas hubiera sido este tipo de acomodo es muy eficiente, ¿verdad? Sin embargo, hacia arriba que estamos haciendo la transición hacia el hotel,
el hotel no necesita de tanta huella y además pues, los elevadores de oficina ya no llegan a los niveles de hotel, entonces no tiene mucho sentido mantener una huella completa grande, es más, tiene más sentido ir reduciendo el espacio utilizable, ¿verdad? Ya nos desalojan los elevadores de los pisos bajos, ya no continúan, entonces ese espacio lo recuperamos, pero en vez de recuperarlo como metros cuadrados de construcción, lo recuperamos como reduciendo la huella del edificio, reduciendo la masa del edificio, que nos vuelve también en términos sísmicos más eficientes, ¿verdad? Y reduciendo también los espacios, porque los hoteles no necesitan grandes, o sea, las habitaciones de los hoteles tampoco les sería tan útil. Imagínense estas habitaciones que fueran mucho más largas hasta esta línea de acá, pues no tiene ningún sentido, sería algo como un túnel, mucho más eficiente recorrer la fachada, ¿verdad? Teniendo todas estas ventajas. Por encima de los niveles de hoteles tenemos niveles de departamento con vistas espectaculares al castillo de Chapultepec, ¿no? Y por encima de esto tenemos un helicóptero, ¿sí? Siguiendo con la trama, ¿no? El reparto, me encanta esta fotografía. Yo a veces cuando he presentado Torre Mayor o Reforma muestro una fotografía de la parte final de la construcción de Torre Mayor y digo que me encanta esta fotografía porque es cuando se está colocando los últimos piezas de la fachada para dejar el edificio terminado, y es un gran orgullo habiendo sido parte, digamos, de un gran equipo que siempre está detrás de los grandes proyectos. Estos grandes proyectos no se hacen con una sola persona, haber participado. En este caso, la foto que escogimos fue la del montaje de la armadura sobre la cual corre la lavafachadas. Entonces, en lugar de la fachada, pues, tenemos una foto de la armadura sobre la cual corre la lavafachada y se va a encargar de que esto siempre esté limpio. Algunas fotos, pero más importante que las fotos, los equipos que estuvieron involucrados. Les había ya adelantado dos de los elementos más importantes del proyecto: el representante del cliente, que es T69, el despacho de arquitectura que estuvo al frente durante todo este proceso, también algunos de los despachos de consultoría. Este proyecto lo hicimos en colaboración, Arup nos ayudó en parte de los diseños esquemáticos y conceptuales, y ya la parte del proyecto ejecutivo estuvo a cargo de nosotros. Algunos de los laboratorios, digamos, PGC, toda la parte que tenga, RM, toda la parte de riesgo sísmico, inclusive unas mediciones que les voy a contar más adelante, BMT, la parte de estudios de viento, Boris estuvo a cargo de la difícil tarea de coordinarnos a todos, ¿verdad? Y bueno, se logró, ya terminamos. CIMESA, uno de los equipos más importantes, porque tuvo a cargo toda la parte de los sótanos, la construcción de toda la parte de los sótanos. Corey, toda la parte de la superestructura, combinado con LOMSI, que es toda la parte de la superestructura, Corey la parte metálica, LOMSI la parte de las columnas de concreto, BOR, vitrocancel de la fachada, etc. Un gran equipo, y estos son solamente algunos de los ejemplos, ¿no? Entonces, las fases de diseño, me gusta también reforzar que este proyecto estuvimos del orden de 2 años en solamente fase de diseño, y luego 3 años adicionales durante la fase de diseño combinada con construcción, para un total de más o menos 5 años en el proyecto. Y como se pueden imaginar, estos proyectos pues, no es que salen en el primer día, sino tienen una evolución, como todo. Nosotros no nacemos ya perfectamente funcionando y sabiendo todo, ¿verdad? Entonces el proyecto igual inicia con un diseño conceptual que se transforma en un diseño esquemático, que se madura en un diseño esquemático, que luego se madura en un desarrollo de diseño, y luego se madura hacia unos documentos de construcción. Y en este recorrido, ¿verdad?, vamos puliendo los diseños, vamos coordinándonos entre todos los consultores, ¿verdad?, con la batuta del despacho de arquitectura, con la intervención muy importante del despacho de gerencia de proyectos, ¿verdad?, para ver también la parte de costos, y obviamente con la participación del cliente, para llegar finalmente a la parte de construcción. En términos de dibujos, ¿no? Esta imagen me gusta mucho porque representa, son dibujos de Picasso, con diferentes toros. Sabemos que todos son un toro, ¿verdad?, pero están en diferente grado de detallado. Más o menos eso es lo que sucede, ¿no? Tal vez esta es la parte del ejercicio que creo que en las universidades nos hace falta enseñar más,
que los proyectos no llegan aquí sin antes haber evolucionado desde una fase conceptual y tomado todo el camino, ¿no? Para este proyecto les voy a mostrar unas láminas de este camino, solamente unas. El proyecto fue concursado y el equipo ganador fue el equipo de Taller G, que al inicio tenían un esquema como este, en donde tenían, por ejemplo, algunos patios cada 3 o 4, no recuerdo bien. Conforme fue avanzando este proyecto, se fue viendo la necesidad o cambiando las utilidades para llegar a esto, ¿verdad? Que es más o menos el render, digamos, que ya teníamos diseño esquemático. En términos de ingeniería estructural, pues les muestro estos, digamos, ejemplos. Nosotros estábamos muy preocupados por la proximidad de Torre Mayor, porque los dos edificios pueden tener influencia uno con otro, sobre todo en la cimentación, en el nivel de la cimentación y el sismo que se siente entre ambos. Entonces empezaron con análisis muy burdos, no burdos y no tan burdos, porque los estratos están perfectamente definidos, sin embargo la superestructura está simplificada, ¿no? Para llegar a análisis cada vez más detallados, en donde fuimos amoldando y haciendo cambios de forma conjunta con la arquitectura, con las demás ingenierías, con el equipo de Bovis, con el desarrollador, para luego llegar a un modelo Revit, ¿verdad? Que es cada vez más detallado y más detallado, un modelo Revit que nos permite una plataforma común para que todos los consultores, ¿no?, hablemos el mismo idioma o hablemos sobre la misma plataforma y sea mucho más fácil integrar todo el proyecto y lo construyamos virtualmente, así como esta conferencia, antes de llevarlo finalmente a la parte de obra, ¿no? Y durante la parte de obra, que duró más o menos 3 años, también hubo intervención, también hubo ajustes. Por ejemplo, cuando se empezó la obra no existía o no estaba identificado quién iba a ser el operador del hotel, ¿verdad? En el proceso de construcción se identificó y se seleccionó ya el proveedor, el que iba a tener a su cargo el hotel, y el hotel, pues, como es normal, tiene que adecuar ciertas cosas para sus estándares, y eso fue lo que sucedió. Bien, pues de la parte de la subestructura les quiero dar como antecedente nada más. El predio está ubicado en este punto rojo que se ve por acá. Pues estamos ya en la zona del lago, tenemos, en este más un poquito mejor, tenemos un poco más de 20 metros de estrato blando. Debajo de este tenemos la capa dura, una serie lacustre, una serie inferior, y luego ya los depósitos profundos, ¿no? Contenidos de agua en la primera parte es muy elevados. Nosotros, el desplante del edificio, el sótano 12, pues pasaba ya a la zona de depósitos profundos, o sea que atravesamos todo esto en los sótanos, ¿verdad? Y en estas imágenes de la subestructura van a ver varias animaciones. Todas estas animaciones son desarrolladas por el equipo de Simesa y son muy interesantes porque gráficamente nos permiten ver varios de los trabajos que ellos estuvieron haciendo. Todos los trabajos que ellos estuvieron haciendo de forma sencilla y rápida, lo estamos viendo aquí. El primer trabajo que se tuvo que hacer, había un edificio existente, se demolió, esta parte no la mostramos, pero este edificio existente de 12 pisos dejaba en la cimentación, o dejaba unos pilotes en su cimentación. Acá se ve una imagen de estas cabezas, unas cabezas de los pilotes. Alguno de estos pilotes era de punta penetrante, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de este pilote con la punta penetrante. Aquí se ve la afinada del lápiz, ¿verdad?, para que penetrara en la capa dura. Y al lado de él vemos ya un barret o una pila moderna que se usó para este nuevo edificio. A la derecha estamos viendo al lado de la estela de luz este proceso de extracción de los pilotes que llevó a cabo Simesa. Si nos vamos hacia adelante, ¿verdad?, el primer tema que tuvimos que hacer es colocar una tabla estaca, que aquí se ve en azul, ¿verdad? Y ya protegiendo esa tabla estaca, la tabla estaca era muy importante porque en algunas zonas, les voy a describir, teníamos traves de coronamiento, es decir, remate de los muros Milán de 8 metros de alto, 2 niveles. Entonces, para lograr estabilizar el terreno en esos 8 metros, ¿verdad?, tuvimos que colocar esta tabla estaca. Y entonces aquí se ve una idea de cómo se colocan las tablas estacas, ¿no?, los hilos para el muro Milán, y ya se empieza a hacer el proceso para los
para elaborar los muros Milán mismos, ¿no? Normalmente 3 operaciones y luego se coloca ya los adornados, ¿no? En la imagen de acá abajo se alcanzan a ver algunos ejemplos de los adornados. Estos están acostados, sin embargo estos son los que luego se colocan en el si nos vamos en las siguientes, complementario al muro Milán perimetral, hay una serie de barrets interiores que se ven como rectángulos en esta imagen de acá. Son 3 hileras de rectángulos, ¿no? Que en esta animación se alcanza a ver aquí los 3 hileras de rectángulos que fueron construidos desde el nivel de banqueta. Acá en esta fotografía se alcanza a ver el tablestacado metálico que les comentaba. Estamos viendo el perímetro. Aquí vemos el remate del muro Milán. Estamos nosotros ahorita parados en el sótano 2, y ahorita les voy a explicar por qué parados en el sótano 2. Y la planta baja está acá arriba, una planta baja metálica que se apoya en estos elementos temporales. Estos perfiles metálicos temporales están ahogados, quedan ahogados en la tabla de coronamiento. Imagínense desde este nivel hacia el nivel de sótano, de planta baja, es nuestra tabla de coronamiento de 8 metros en estos espacios. Y acá a la derecha vemos estos barrets. Estos barrets tenían unos perfiles precimentados también que nos permitieron que hiciéramos la losa de planta baja. Les voy a mostrar algunos esquemas generales. Este es el modelo matemático. Digamos, los muros pila están desplantados a 64 metros de profundidad. Hay una zona que está desplantada a 54 porque no tiene prácticamente carga. La torre se desplanta en la parte que se ve más profunda, y la parte que está más adelante es una parte inclusive que es un PATR, es para volver más eficiente el estacionamiento. Se renta a la ciudad parte de este espacio. Y para ligar todos estos paneles tenemos las 2 traves de coronamiento de 8 metros en las orillas y traves de coronamiento de 2 metros en las cabezas. Esta es una imagen de nuestros planos en donde se ve la trave de coronamiento hacia el río Ródano, y aquí, como les comentaba, estas diagonales que se alcanzan a ver acá, ¿verdad? Teníamos que transferir unas descargas muy importantes hacia la cimentación, y lo hicimos a través de perfiles ahogados o perfiles que quedaron ahogados en la trave de coronamiento. En los extremos del edificio, que sería, digamos, hacia la parte norte y hacia la parte sur, o sea, Reforma, estos embedidos tenían que ser mucho más largos porque la descarga es más importante en estos lugares. Y lo mismo sucede hacia la colindancia con Torre Mayor, más o menos el mismo esquema, nada más que el arreglo arquitectónico o el arreglo de elementos estructurales es un poquito diferente, porque esta es una fachada ciega. Algunas fotografías, en la parte de arriba del proceso, la construcción de la tabla de coronamiento hacia Torre Mayor no era tan complicada porque Torre Mayor tiene un poco más de 4 sótanos, entonces los 8 metros de tabla de coronamiento no eran problema. Hacia Río Ródano sí era un problema. Esto se estabiliza gracias a la losa de planta baja que tuvimos que hacer primero y la tabla estaca. O sea, la tabla estaca se apuntala con la losa de planta baja y eso nos permite hacer la construcción. Aquí se ve como para construir la parte posterior, o sea, la tabla de coronamiento colindante con Torre Mayor, fue simplemente con taludes. Ahí pusimos los elementos mecánicos, la trave se coló en 2 etapas, ¿no? Y hacia el frente, hacia el río Ródano, igual se coló en 2 etapas, estabilizada la tabla estaca contra la losa de la planta. Aquí hay algunas fotografías que dan idea de la dimensión de esto. Aquí ya está colada la mitad de la trave de coronamiento. Aquí se ve uno de los perfiles ahogados en la boca. Nos vamos más adelante, les platico un poquito de la losa de planta baja. La losa de planta baja, como les comentaba, fue construida apoyada sobre los perfiles metálicos precimentados. Entonces aquí se ve el proceso. En el plano estructural les muestro 2 elementos que son muy importantes. Hacia la izquierda, despegado del muro Milán, esto sería la fachada norte, hay una armadura horizontal que aquí se alcanza a ver, y esto está desfasado porque la torre aterriza en este eje diferente al eje de la fachada completa, ¿no? de los muros Milán. Esta zona que está en esta armadura es una zona de banqueta, nuevamente es una franja de PATR que se renta a la ciudad,
y hacia el lado de Reforma, el eje estructural que permitía, que tenía continuidad en toda la altura, es este que está acá. Entonces, de este punto hacia el muro Milán, que está hacia Reforma, colocamos una armadura horizontal de grandes dimensiones para llevar la carga sísmica de este eje hacia el muro Milán. Aquí hay algunas imágenes de esa losa con los perfiles metálicos ahogados. Esto va a quedar ahogado en concreto, entonces tiene doble parrilla, se alcanza a ver en el proceso de armado. La parrilla de abajo ya está colocada en esta zona y la parrilla de arriba se está colocada en esta otra, mientras el equipo de estructura metálica está terminando los trabajos de soldadura. Nos vamos hacia adelante, ya teniendo sótano 2 y planta baja estable, nos fuimos hacia abajo, brincando de 2 en 2 niveles. Entonces aquí vemos cómo se construye el sótano 4, luego el sótano 8, luego ya no era posible seguir en dobles niveles, entonces después de 2, 4, 8, de aquí nos tuvimos que ir nivel por nivel, como se muestra en esta animación. Nos vamos nivel por nivel porque los empujes del terreno ya son tan elevados que teníamos que hacer así nivel por nivel. Conforme seguíamos hacia abajo, las losas que nos fuimos saltando, el equipo de Simesa tenía otro grupo de personas que las iba construyendo fuera, digamos, de la ruta crítica. El objetivo de saltarse, además de volver el proceso de construcción mucho más eficiente, el equipo más grande en los primeros pisos, era para reducir el tiempo de obra, ¿no? O sea, lo más rápido posible, poder soltar, digamos, el terreno, liberar del equipo de subestructura al equipo de superestructura. Bien, nos vamos hacia adelante. Como les comentaba, uno de los grandes retos es que el sistema robotizado nos impide tener continuidad en cada losa. Hoy va a ser muy ineficiente porque vamos a tener que tener más profundidad de excavación, entonces decidimos utilizarlo cada 2 niveles. Cada 2 niveles hay este hueco que está pintado aquí en azul, que se ve aquí como doble altura en esta zona de acá, por donde corren los autos horizontalmente, y en la losa de arriba y de abajo está la losa continua, ¿verdad? De tal manera que los barres que se ven a cada lado de este hueco son los que transmiten o puentean las cargas, los empujes de largo plazo en este nivel, ¿no? O sea, para que no tengamos doble altura, las losas en estos niveles trabajan como digamos, unas traves marinas, ¿no? El otro tema son los 8 elevadores, que eso nos origina pues tener discontinuidad. Tenemos un gran hueco que ocupa toda la altura. Para contrarrestar eso colocamos 8 como contrafuertes para que puentean la estructura, ¿no? Les voy a mostrar algunas imágenes adicionales solamente del proceso de construcción, como repasando los conceptos, la trama de decoramiento en proceso de armado aquí, la primera mitad, luego se armará la segunda mitad, vista en la doble altura. Estamos aquí viendo el sótano 2, el sótano 1 irá más o menos a este nivel, y está la planta baja construida, y se está en proceso de armar, y aquí se alcanzan a ver los perfiles presentados. En el proceso de excavación, otra vista de lo mismo, aquí se alcanzan a ver los agujeros que servirán para las cabinas, las grandes ventanas de excavación que se dejaron para poder extraer el material, meter varilla, cimbra, etc. Otras fotos adicionales del proceso para que tengan una vista general más completa, ¿no? Digamos, a la izquierda, elementos de conexión que se usaron en la armadura esta horizontal que les describí en planta baja. Bien. Bueno, pues con esto quiero pasar al capítulo de los vecinos, ¿no? La verdad es que tenemos, el predio está ubicado en un lugar privilegiado. Debido a las distancias a paramentos, permitiría haber usado una altura de 260 metros, ¿no? O sea, por permisos podría haber hecho un edificio de 260, no solo de 241.6, como se termina haciendo. Pero como les decía, esto obedece no a un tema de ego, porque pues, de ego hubiera sido, llegamos a los 260.16, ¿verdad? Sino más bien a lo que tiene sentido para el edificio, en términos del test, en términos de los espacios que se generan, en términos del costo de la construcción. Bueno, pues hablando de los vecinos, tenemos 4 colindancias. Hacia el poniente, este es el vecino, nada que hablar de él, más que apreciarlo y verlo. Hacia el sur tenemos el proyecto de la Torre Vancomer,
También ningún tema está suficientemente alejado de nosotros que no nos genera ninguna inconveniente, digamos. El siguiente sería hacia el poniente, tenemos el edificio de Torre Mayor, y les voy a platicar las implicaciones de tener a una torre tan alta al lado de nuestro predio. Y por último, al norte, tenemos el edificio de la Comisión Federal de Electricidad, después de la calle de Atoyac. Sin embargo, es un edificio muy antiguo, también les voy a platicar qué implicaciones tuvo eso, ¿no? Bueno, me voy a saltar al castillo de Chapultepec y me voy a saltar a Bancomer, porque en realidad no hay ninguna implicación, y me voy directo al vecino hacia el poniente, que es la Torre Mayor. Y la Torre Mayor está pegada es poco, y creo que esta imagen les demuestra que estamos pegadísimos a Torre Mayor, ¿no? Teniendo un predio de 25 metros de ancho, era muy importante tener al máximo el área que se pudiera construir, ¿no? Inclusive para estabilidad sísmica también el mayor ancho que se pudiera lograr era lo mejor. Pero antes de que hablemos de lo que sucede arriba, hablemos de lo que sucede abajo del nivel de banqueta. En esta imagen se alcanzan a ver los 4 sótanos de Torre Mayor, ¿verdad? Y los 12 sótanos que estamos construyendo nosotros. Entonces estábamos preocupados primero por el efecto que podría tener el haber construido este edificio al lado de Torre Mayor. Entonces, por lo mismo se usaron lo que mandó, que fue repetir el consultor de mecánica de suelos, ¿verdad? La empresa TGC, muy conocida en el medio de México, y con estos como solamente un par de los muchos y grandes proyectos en los cuales han participado antes, ¿no? Entonces se hicieron modelos matemáticos como este que se muestra ahí, les voy a describir un poquito más a detalle más adelante. Se tomaron en cuenta también el tema de al momento de hacer el muro Milán tan pegado a los pilotes de Torre Reforma. Nuestro muro Milán baja 64 metros, los pilotes de Torre Mayor en la zona del podio son bajos, si no me equivoco 35 metros de profundidad, es decir, nuestro muro Milán baja por debajo de donde está la base de los muros de la zona de cuerpos bajos de Torre Mayor. Entonces tuvo que hacer esa revisión para verificar que todo cumpliera. Como les dije, teníamos la inquietud entonces de la interacción dinámica que pueden tener las dos estructuras. Entonces hicieron modelos muy refinados en la parte de cimentación, se modelaron los estratos, se modelaron los niveles de sótanos de ambos edificios, y las estructuras hacia arriba se modelaron en esta etapa con unos elementos como un palillo, digamos, una sola columna. Lo que buscábamos continuó afortunadamente. Estas dos gráficas, la roja es con sin Torre Mayor y la otra es sin Torre Mayor, una y la otra, pero como ven los resultados no afectan tanto. Entonces nuestra preocupación de que hubiera habido una situación de riesgo o que alteráramos significativamente las condiciones del suelo en el edificio adyacente no fue el caso. Se confirmó con esto. Durante el proceso de obra sí tuvimos mucho cuidado de tener inclinómetros. Aquí se muestran algunos envolventes de inclinómetros comparado contra resultados teóricos. En general más o menos obedecieron las predicciones. Todo esto fue el trabajo de esta mesa. Y bueno, retomemos el tema de estar tan cerca de Torre Mayor. En la fachada posterior, el edificio tiene un cambio de fachada, precisamente para permitir mayor área en los pisos bajos. En esta zona de aquí hay una transición que ocurre entre las dos flechas, entre el piso 13 y 19, hay una transición, lo cual permite que nuestro edificio se aleje para cumplir con los desplazamientos laterales durante un sismo de ambos edificios. Bien, hablemos ahora del vecino al norte. El vecino al norte es un edificio de la Comisión Federal de Electricidad. En realidad son dos edificios, nada más nos separa una calle, ¿verdad? Y les doy algunos datos generales. Aquí esta es una vista desde arriba, son dos cuerpos, este es uno de los cuerpos y el otro es como una T asimétrica, ¿verdad? El edificio está sobre un sistema de cimentación a la primera capa dura,
pero es muy flexible. El periodo de suelo en esta zona es más o menos de 1 segundo, y ahorita les mostraré cuánto se midió en este edificio. El año de construcción se cree que fue en el 1950. ¿Por qué sospechamos eso? Porque el mural está fechado del 52. El mural en la entrada de este edificio está en el 52. Bueno, pues cuando nosotros empezamos el trabajo de construcción y cada de tabla estaca, de repente el personal de la Comisión Federal de Electricidad salía del edificio porque creía que estaba temblando. Efectivamente, cuando nosotros estábamos haciendo el proceso de la tabla estaca, estaba temblando, y entonces tuvimos varias reuniones, aunque ya se había comunicado de este proceso. Lo que no se tenía previsto pues, era que la flexibilidad tan importante de este edificio iba a hacerlo tan notorio el proceso de tabla estaca. A ver, un segundo. Bueno, espero que se siga escuchando bien. Para esto, para ver las implicaciones de este proceso de cada tabla estaca, pedimos ayuda a ERN, y ERN colocó 5 sistemas de monitoreo. Registraron 2 tipos de monitoreo. Uno de ellos es sin el efecto de la tabla estaca. Este es un registro de aceleraciones. Si ven, hay algunos picos. Estos picos seguramente es cuando pasa alguna olla de concreto o algún camión o algo por el estilo. Y este es durante procesos de hincado de tabla estaca, que sí crea un movimiento de oscilación, ¿verdad?, que sí se alcanzaba a percibir en varios de los registros. Entonces, de algunos de estos registros se tomaron los puntos más altos, donde se registraron las aceleraciones más altas. Primero midieron cuánto eran las aceleraciones máximas registradas. Si ven, ni siquiera llega al 1%, el más alto es 0.8% de la gravedad. Visto en términos de espectro de respuesta, pues era lo que esperábamos. Este tipo de aceleraciones no le generan ningún efecto estructural a este proyecto, pues está debajo inclusive del coeficiente que se pedía en la norma de 1942. En la norma de 1942 se pedía un coeficiente de 2.5%, esto no llega ni siquiera al doble, esto es 0.8, y inclusive más abajo de lo del 66 y lo que se tenía en aquel momento. Entonces, por el tema de resistencia no era un tema. Sin embargo, ERN también nos ayudó a hacer estas 2 gráficas. Lo que estamos viendo aquí son los movimientos horizontales y los movimientos verticales, ¿verdad?, en base a los registros, cuál es la aceleración máxima, y estas curvas que delimitan los umbrales de percepción. La primera línea es el umbral de percepción. Entonces, para movimientos horizontales sin la presencia de la tabla estaca, pues si los movimientos ni siquiera se sienten normalmente. Para movimientos verticales, de repente hay puntos en los cuales se excede, lo cual es cierto cuando uno está en el edificio de la Comisión Federal de Electricidad y pasa algún camión, de repente uno siente el movimiento vertical sobre todo. Pero esto se agrava, ¿verdad?, cuando ponemos la operación de hincado de tabla estaca, ¿no? Y en el sistema horizontal, o para los movimientos horizontales, el umbral no se percibe tanto. Estamos, digamos, entre que se percibe, pero no llega a ser desagradable, ¿no? Pero para los movimientos verticales, el umbral sí se alcanza a acercar mucho a movimientos que son desagradables, y por esta razón la gente normalmente salía del edificio para no sentirlo, ¿no? Bueno, que pensaba que estaba terminando. La razón de esto es que nuestro cuerpo es mucho más sensible a movimientos verticales, precisamente. Nuestros órganos están más acostumbrados al movimiento horizontal y mucho menos acostumbrados al movimiento vertical, y esto va a ser importante cuando hablemos del hotel. El otro punto que es realmente relativo a nuestro edificio es que estamos en las orillas de lo que fue el lago. En esta gráfica del Instituto de Ingeniería se muestra el hundimiento promedio en este periodo, del 98 al 2002, en la zona roja, que es alejada de nuestro predio, ¿verdad? Se puede llegar a presentar hasta 42 centímetros por año. Sin embargo, en la zona de la flecha aquí naranja, en donde estamos, el hundimiento regional más o menos anda entre 2,5 centímetros y 5 centímetros al año. Como nosotros estamos plantando 64 metros de profundidad, entonces el edificio va a empezar a emerger, ¿verdad?, a esta velocidad, de 2,5 a 5 centímetros por año. Entonces, hicimos esta solución en conjunto con la arquitectura,
¿verdad? De tal manera que en el día 1 nuestra losa estructural la construimos debajo, 70 centímetros si no me equivoco, debajo del nivel de banqueta actual, ¿verdad? Y colocamos sobre ella un relleno y una plataforma sacrificable, de tal manera que si al día de la inauguración el proyecto está así, ¿verdad? Y 50 años más adelante la banqueta ha bajado la cantidad que tenga que bajar, ¿verdad? Nosotros podemos retirar el relleno y retirar esta plataforma que son falsos al final del día, ajustarlo, rampear, ¿verdad? Para que la losa estructural se mantenga. El último tema relativo al predio es, pues como se pueden imaginar, la huella del edificio ocupa todo el predio, los casi 2.000 metros cuadrados del predio, insisto, 25 metros de ancho nada más. Entonces tuvieron que idear sistemas, esto fue el trabajo del equipo de Bobis, ¿verdad? Para poner tapancos temporales por encima, levantados de la calle, ¿verdad? Para permitir el flujo de vehículos debajo. Aquí se muestran 3 de los tapancos que son para temas estructurales. Los 2 rojos son los que muestran estas fotografías, aquí en la calle de Atoyac, en la calle de Roma, ¿no? El tercero no estaba construido con esta fotografía, pero se lo muestro en un instante, con estas capacidades de carga, 350 kilos por metro cuadrado en los rojos y 500 kilos por metro cuadrado en el verde. Aquí vemos ya la foto final, digamos, donde se alcanza a ver el tapanco verde ya construido. Y además los tapancos adicionales son los tapancos azules, porque como estábamos haciendo movimientos de piezas todo el tiempo, ¿verdad? Para protección de los usuarios de los automóviles, de las personas que caminaban por esta banqueta, se colocaron los tapancos azules para protección. Bien, pues nos vamos a la superestructura. En cuanto a la superestructura, el sistema de piso es una losa acero de 2,5 pulgadas. Aquí no se usó la de 3 pulgadas, se usó la de 2,5, pero sí repetimos el concreto ligero, proporcionado por Cemex, de resistencia de 250 kilos por centímetro cuadrado y densidad de 1.800 kilos por metro cúbico, para hacer un sistema ligero. Estas losas trabajan como diafragma, ¿verdad? Y están en sistema compuesto. Aquí se ve una imagen de cómo se permean para integrar los dos. Les voy a mostrar algunas imágenes de las plantas estructurales, no, simplemente como para que tengan una idea general de cómo se resolvió el proyecto. En los entrejes en el sentido horizontal son a cada 9,25 metros, entonces tenemos 2 ejes de vigas intermedias. Este es el nivel 5, donde llegan las rampas de la planta baja. Este es el nivel 10, donde ya es el primero de los niveles de oficinas, en donde ya no tenemos las rampas. Estos son los niveles 13 y 16. Entre el nivel 13 y 16 ocurre un transfer muy importante que nos obligó a tener estas armaduras horizontales. En los niveles 14 y 15 no tenemos ese transfer de estas armaduras horizontales, imagínense, son igualitos, nomás que son las diagonales horizontales. Yéndonos hacia abajo, digamos un nivel representativo 20, aquí se alcanza a ver los huecos de los elevadores, la orientación de las vías secundarias, y si nos vamos mucho más arriba, vamos al piso 45, ya vamos a los de la residencia, alcanzamos a la película de la configuración y cómo estas columnas ya están visiblemente más desplomadas, ¿no? En cuanto al sistema lateral, básicamente tenemos 2 ejes en cada dirección. Entonces, en la dirección norte-sur son los ejes 1 y 3, perpendicular de reforma, digamos, y en la dirección este-oeste son los otros ejes que se muestran aquí en la diagonal. Nos vamos viendo eje por eje para tener algunas de las condiciones. Lo difícil de mostrar este tipo de proyectos es que no se acomodan a este formato horizontal. Entonces aquí tenemos la elevación de este eje G en 3 pedazos, ¿no? Está cortado, imagínense de aquí, esto hay que pegarlo con esto, y luego encima de esto va el que sigue, ¿verdad? Pero aquí se ve cómo el eje continúa de arriba hacia abajo, ¿no? Datos muy importantes en este eje es la fachada, o es el eje más cercano a la fachada de reforma, y en esta zona están todos los accesos de los vehículos, por lo cual tuvimos que hacer una solución diferente, en conjunto con esto fue una petición obviamente de pues no dejábamos que los automóviles entraran. Y aquí se alcanzan a ver las rampas que suben al nivel 5, ¿verdad? Pero esta boca, ya en proceso de obra, aquí se alcanza a ver la rampa como van a jugar, aquí se alcanza a ver cómo estos segmentos están aquí, estas grandes diagonales de la forma de la cara. El comportamiento no lineal se hizo de aquí hacia arriba. El diseño fue de tal manera que los elementos de aquí hacia abajo permanecieran elásticos.
superior tiene una solución más o menos similar. Lo mismo hicimos, de este eje hacia abajo son elementos elásticos y de para arriba si disipamos la energía. Nuevamente, pues, por la complicación de las proporciones de la pantalla, está dividido en 3 partes, ¿verdad? Lo que es importante es que los clústeres son cada 3 pisos, o sea, las diagonales son cada 3 pisos para volverlo más eficientes posible. Las fachadas laterales, aquí en esta misma imagen pongo las 2 fachadas laterales, la que da hacia el bosque de Chapultepec con el acomodo de columnas que ahorita perdón, esta es la fachada que da hacia la Torre Mayor con las diagonales convencionales, simplemente bajando la estructuración. En la fachada que da hacia el bosque de Chapultepec, pues no se podría hacer algo similar, se podría hacer algo que es un poquito un gesto no tan agresivo y que le diera carácter al edificio. Aquí hay una de las fotos de estas grandes columnas en esta fachada hacia el bosque de Chapultepec en su proceso de colado y armado. Estamos conectando planta baja con el nivel 5. Esta sería una imagen de la fachada lateral. Como les adelantaba, el sistema estructural está utilizando columnas en sección compuesta. Entonces, aquí se alcanzan a ver las columnas metálicas hacia adelante, pero debajo de ellas hay un forro de concreto para volver más eficiente o menos costoso el sistema, ¿no? o más económico el sistema. Esta es una fotografía de abajo hacia arriba, en donde vemos cómo en la zona obviamente de traves hay que hacer un acomodo especial para indicar los estribos, las varillas longitudinales de las columnas continúan, ¿no? Hay algunas de las varillas que tal cual los tuvimos que interrumpir, por lo cual utilizamos unos conectores roscados que se sueldan al perfil. Esto sí se puede hacer, el conector sí es soldable con el perfil, y entonces reforzamos la zona de perfil de tal manera que garantizamos, digamos, la continuidad de fuerza, varilla, conector, soldadura, perfil, y la historia se repite en sentido inverso de arriba, soldadura, conector, varilla. Algunas fotografías que me pareció interesante, no es grafiteado a propósito, ¿verdad? Son espesores de soldadura, dimensiones, peso de piezas, identificaciones de placas, etcétera, ¿verdad? Que nos ayudan a identificar todo el perfil, pero aquí vemos, por ejemplo, ya las estructuras. Algunos detalles de los armados de las columnas, aquí vemos la columna metálica pelona, y las gusset plates, que son las platas de conexión con las cuales conectaremos los perfiles, cómo atravesamos los nudos y le damos continuidad mediante soldaduras, ¿verdad? Estos son varillas que sí son soldables para luego colocar encima los estribos y completar y darle continuidad. Bien, esto lo presentamos como una ingeniería de valor, los datos que les voy a mostrar ahorita, porque nuestro primer acercamiento al proyecto teníamos una columna intermedia que bajaba prácticamente la mitad de la carga gravitacional, lo cual originaba una demanda importantísima en la cimentación en medio, lo cual no era eficiente porque pues la zona de medio no podíamos más que con cabezales enormes o con traslados enormes conectar a muchos sistemas de pilas. Entonces lo que se hizo fue puentear hacia los lados. La ventaja que eso fue lo que se hizo aquí, puentear hacia los lados la carga, de tal manera que esta línea azul es columna hasta donde está esta delta, digamos esta delta hacia arriba, y es tensor de esta delta hacia abajo, está colgado, estos primeros pisos están colgados. La razón de ponerlo aquí es porque es el primer lugar en donde se podía. Abajo de este lugar, si lo poníamos a nivel de banqueta, estorbábamos con todas las circulaciones de vehículos, ¿no? Entonces este fue el primer lugar que se podía colocar. La ventaja es que al puentear a los ejes laterales, ahora nos podemos apoyar en estos muros que les comentaba, 64 metros de profundidad, que es una gran pila enorme, muy larga, que nos permite distribuir toda la carga de la torre en este muro pantalla, ¿no? En lugar de pretender resolverlo con apoyos puntuales de unas bajadas puntuales, en estas traves de coronamiento de 8 metros dispersamos la carga de estas bajadas puntuales de las columnas hacia este gran muro continuo. Un poquito para que se explique más, digamos, de la delta hacia arriba tenemos una columna compresión y de ahí para abajo es una columna tensión. En el modelo Revit se alcanza a ver de esta manera. En la realidad se ve de esta manera. Estamos aquí en el lobby precisamente de las oficinas, el render que les mostré antes, ¿verdad?
Aquí se ve esta diagonal que puentea 3 niveles de un lado, y en el otro eje, digamos, hacia Torre Mayor, hacia Casa de Torre Mayor, ¿ya? Tenemos la misma diagonal. Se alcanzan a ver las proporciones de estas diagonales, ¿no? Este es ya en la parte de abajo, donde se une la delta. Aquí se alcanza a ver el tensor que baja, ¿no? Y arriba de esta pieza tenemos esta placa base, en donde tenemos ya los conectores para que de aquí hasta arriba es una columna de compresión, que para abaratarla pues tiene concreto, ¿no? Entonces, la descarga de las varillas de concreto se recibe en esta placa base, que a su vez se recibe en este elemento metálico masivo, que luego conecta a las columnas laterales de concreto, y ya de ahí baja la carga de la cimentación. Esto pues suena fácil, sin embargo nos originó piezas extremadamente pesadas, y parte de la economía de los procesos de construcción es que las grúas están definidas por la pieza más pesada. Entonces la propuesta de Corey, que estuvo al frente de este proceso, fue hacer un tandem pick, o sea, un izaje utilizando las dos grúas al mismo tiempo. Este ejercicio ya lo habían hecho en Ancona. Nos presentaron pues la propuesta, y nos pareció desde el punto de vista estructural obviamente perfecta. Aquí se alcanza a ver datos curiosos, ¿no? Cuando la grúa tiene la pieza está más cerca de la grúa en donde se va a colocar, pues digamos el brazo de palanca que se requiere es más pequeño para que esta grúa tome más carga que la otra grúa, ¿no? Con un balancín para reposar la carga. Y aquí vemos cómo está la pieza ya a punto de colocarse en este lugar, ¿no? Esta pieza trata de unidad pues ya no es tan grave, ¿no? Para no tener que tener una grúa que tenga que soportar 37.5 toneladas para colocar todo, ¿no? Bien, el problema de esto, nuevamente, es que no es estable, este tensor no es estable hasta que no construyamos hasta el piso 16. Entonces, el conceptual, pues hagamos una armadura, ¿verdad? Y hagamos que este tensor funcione como puntal en estos primeros pisos, y luego lo desconectamos. El conceptual se tuvo que convertir en una solución de 3 pisos, porque, como les decía, nuestros nodos están cada 3 pisos. Y al llegar a la delta, podíamos ya gatear y desconectar los pisos. Para cualquier imagen, las piezas que están hechas son elementos temporales. Bien, acá estamos viendo ya las flechas están construidas, ¿verdad? Entonces tenemos estas diagonales, y cuando estuvo completado, gateamos la estructura para liberar. El diseño sísmico se usó haciendo 3 revisiones: una verificación de servicio con un sismo con un periodo de retorno de 43 años, una verificación para el diseño por el reglamento del Distrito Federal con un periodo de retorno de 250 años, y una revisión de 250 años para el máximo sismo considerado. Estos periodos de retorno es 2% de probabilidad de recurso en 50 años, 10% de probabilidad de recurso en 50 años y 50% de probabilidad de recurso en 30 años. Estos son los objetivos de diseño, que seguramente ya lo han visto en varias láminas. Los elementos que se manejan son los diagonales, que están en trabajadores.com. Estos, como les había adelantado, este es el modelo ya para las fases finales de diseño, en donde sí incluimos la cimentación y la superestructura. El vecino pues, se sigue considerando como un modelo de una columna. Se generan las aceleraciones correspondientes, los aspectos correspondientes. Aquí estamos en una comparativa, nada más para que compartir la fecha desarrollada por el equipo de DRM para el diseño de la estructura. Los otros dos son normas reglamentarias en la Ciudad de México, digamos la anterior y la vigente ya en el 2017. La respuesta de la estructura, nada más parámetros generales para darles una idea, son 6 segundos en el periodo, como era de esperarse, la dirección transversal, 5 segundos en la dirección longitudinal, con poca torsión en ambos nodos, el tercer modo de torsión, 3.5 segundos, ¿no? Para la revisión por el reglamento, que era la segunda revisión que les comentaba, tuvimos que ampliar o escalar los resultados
para poder tener un mínimo de un 3% de respuesta. Aquí vemos algunos de los resultados, las distorsiones de entrepiso para el primero a la izquierda, las distorsiones de entrepiso para los sismos de servicio, bastante por debajo. Luego las distorsiones de entrepiso para el sismo máximo considerado. Dos condiciones: el promedio de los 12 análisis que se hicieron paso a paso, que está por debajo del 1.2%, y el promedio, perdón, y el valor máximo de cualquiera de las historias de aceleraciones, que está por debajo del 3%. Perdón, aquí es 2%, no, 2% o 3%. Y estas dos gráficas de la derecha, como se hace un análisis no lineal, la estructura que cuando entra en el rango no lineal queda con deformaciones remanentes, y hay una revisión también respecto al promedio de las deformaciones remanentes, que como pueden ver aquí es mucho menor al 1% que pide la norma internacional, y en cualquier caso, digamos, el sismo más grave también pide lo cumple holgadamente. Bueno, ¿cómo logramos el trabajo no lineal? ¿En dónde está el trabajo no lineal? El concepto del trabajo no lineal son unos contraventeos que se pandean de forma cerrada en esta manera, que depende de que se formen tres puntos de rótulas plásticas, uno al centro, y pero que también que las orillas, las conexiones en las orillas giren, para que no se rompan, giren, que tenga rotación plástica en ambos sentidos. El punto del centro se revisa con relaciones ancho-espesor para verificar que tenga un comportamiento como tipo, que no sea frágil, que no se rompa, que tenga una deformación de este tipo. Y en las zonas de las orillas se revisa de esta manera, la diagonal que entra en esta placa de conexión, esta booster plate, y hay una distancia que debe ser de 2 a 4 veces el espesor de la placa azul, que quede libre entre donde termina el contraventeo y donde se interrumpe el movimiento, en este caso con la losa, o en este caso con la columna, y repetir las dos líneas. La línea amarilla es donde se termina la conexión del contraventeo, la línea morada siendo donde se empieza a restringir el giro por el concreto de la columna, y entre estos dos puntos es que se va a generar la flexibilidad para que el contraventeo se flexione y logremos la disipación de energía que estamos buscando. En algunas otras piezas esta es la configuración, esta es una pieza antes del colado de concreto, por eso tiene todos, donde están los conectores, pues es donde llegará el concreto más adelante, pero aquí vemos más o menos nuevamente la distancia entre estas dos líneas, una vez antes les comenté, no estamos hablando de un entrepiso, sino estamos hablando de un triple entrepiso. Entonces, para evitar que esta pieza tenga problemas de desveltez en esa altura, se decidió estudiar esta configuración de pandeo, en la cual hay unos apoyos intermedios, los dos pisos intermedios, que se simulan aquí. Esta fue una corrida, digamos, no lineal que se hizo por prueba, aquí se ve como hay giro en las partes extremas de las booster plates. Hay el giro más importante aquí en medio, pero también hay puntos de giro intermedio para hacer una triple curvatura. El modelo unifilar se probó luego con el modelo tridimensional para verificar que el comportamiento era deseado. Y les muestro ya algunas fotografías que me parecen interesantes. Aquí vemos la primera de las columnas pegadas a Roma, que se ve como ya está despolada, las otras dos no. Las diagonales están cada 3 pisos. La booster plate hacia la booster plate de 3 pisos arriba y luego de regreso, así sucesivamente. Una fotografía. Bien, de las dos fachadas, les reitero, para las fachadas estas de norte y sur, los elementos aquí en estos sistemas diagonales permanecen elásticos en nuestro diagrama, por eso no tienen condiciones tipo plate, y de aquí para arriba sí se alcanza a mover los plates. Y lo mismo sucede en las fachadas hacia el castillo de Chapultepec, ¿verdad? De aquí hacia abajo no hay comportamiento no lineal, se mantuvo todo en rango elástico, y las diagonales de aquí para arriba tienen ya sus luces.
pequeños de los detalles así como finos, ¿verdad? En estos apoyos que se generan cada piso intermedio, ¿verdad? Se generó una rótula, ¿verdad? Porque queríamos que esto girara en este punto, si no íbamos a restringir el movimiento. Ya en los puntos finales de la superestructura, uno de los puntos muy importantes es el viento. Porque el viento con un tema de confort sobre todo, como les comentaba al principio, es el primer edificio en el Paseo de la Reforma, o sea que nadie le detiene el viento, nadie le cubre el viento, sino más bien al revés, él es el que genera la protección del viento hacia los demás edificios que están hacia atrás. Entonces este es el modelo desarrollado por la empresa OMT a escala, que se sometió a todo el viento, se pusieron sensores para medir las presiones del viento y eso definir el diseño de las fachadas. Se monta el edificio con una rueda, digamos, que va girando para ver el efecto del viento en diferentes direcciones. Los resultados desde el punto de vista estructural, digamos, las deformaciones por viento no fueron significativas como región. Sin embargo, los momentos importantes generales tampoco fueron un problema. Sin embargo, lo que sí es importante es la sensación de la aceleración durante un viento. Y aquí en esta gráfica hay dos periodos de retorno que hay que revisar. El periodo para un periodo de retorno de un año, el triangulito, digamos, es el punto máximo que permite la norma para que no sea perceptible, y con un 2% de amortiguamiento pues estamos fuera. Esto es para un hotel. Se revisa también para un periodo de retorno de 10 años y el rango que se permite de aceleraciones también está entre 10 y 20 miliges. Sin embargo, el edificio en su condición estándar normal pues habría presentado aceleraciones superiores, lo cual quiere decir que durante una tormenta de viento o durante un viento muy fuerte, las personas durmiendo en los pisos del hotel o las residencias bandeadas alcanzarían a percibir esta oscilación. Entonces, como eso no es conveniente, se utilizó la misma solución que se utilizó, por ejemplo, en Taipei 101. Se puso una masa sintonizada, en este caso este es el sintonizador de masa de Taipei, que está hecho a base de placas metálicas y lo hicieron así, inclusive muy vistoso, que es una atracción turística. Nosotros lo hicimos con un proceso mucho más barato, el agua es mucho más barata que las placas metálicas, entonces se hizo un tanque, un splash tank, un tanque de agua que está sintonizado de tal manera que el periodo del oleaje que se mete en este tanque es el mismo que el edificio, pero como el oleaje va desfasado del movimiento, va desfasado 90 grados, entonces el oleaje golpea en el sentido opuesto en el cual el edificio está tratando de moverse. ¿Cómo se ve en el edificio? Al menos en modelo Revit, este es el tanque justo debajo del helipuerto. Aquí se alcanza a ver que es prácticamente de 2 metros de altura. Les muestro esta imagen, esta es la planta del edificio, aquí se alcanza a ver el edificio, perdón, el helipuerto, y aquí se alcanza a ver los tanques. Y esto, para que tengan una idea de las dimensiones del tanque, son 12 metros a lo largo, por un poco más de 5 metros de alto, perdón, de ancho, ¿verdad? Y que vendría siendo como más de como 7 metros de alto. Arriba de esto, coronando este edificio, está el helipuerto, algunas imágenes del análisis que hicimos para el helipuerto, también muy vistoso. Y finalmente algunas fotografías, ya como para casi concluir la presentación de este edificio, durante el proceso de la obra. Estas son algunas fotografías de construcción, y como les comentaba antes, lo más difícil pareció durante el proceso de preparar esta presentación es que el formato de esta presentación no se presta para este tipo de proyectos que son muy altos y no tanto anchos, ¿no? Entonces tenía dos opciones: mostrarles las imágenes así, donde se aprecia mucho más detalle. Sin embargo, había tenido que pedirles que todos giraran su monitor 90 grados, o que todos estuvieran viendo la presentación así, y como yo y ustedes nos íbamos a cansar, pues decidí ponerles 3 cosas. Esta es una fotografía ya casi al final. La torre hoy fue seleccionada por el Council of Tall Buildings and Urban Habitat como
premio para ellos le llaman geotécnica, sin embargo, más bien es del tema de toda la subestructura. Estos son los demás seleccionados, preseleccionados. El premio, o más bien y se iba a hacer un evento en abril en Chicago para presentar, para que cada uno de nosotros presentáramos nuestros proyectos y así decidieran quién era el gran ganador mundial de temas de subestructura. Sin embargo, por el tema del coronavirus fue cancelado, luego se pasó a la conferencia que iba a ser en Singapur en octubre y por lo mismo fue cancelado. La última noticia que tenemos es que probablemente en abril del próximo año se llevaría a cabo esta sesión para determinar quién sería el ganador. Tenemos nuestros dedos cruzados. Y este es el tema de la torre. Les platico de otros proyectos. Virreyes es un proyecto muy interesante porque tiene un volado de 60 metros hacia adelante, sin embargo está hecho de tal manera que el triángulo rojo es estable. Digamos, si le agregamos una pata de la parte de atrás, y si además el triángulo este azul lo volvemos contrapeso, en vez de que el edificio trate de voltearse hacia el edificio, hacia la estructura de 2 pisos catalogada, más bien tiene como un contrapeso en la parte de atrás, lo cual hace que más bien esté recargado hacia atrás, ¿no? Eso pues suena muy fácil de hacer y muy elegante, sin embargo pues no fue la primera, tuvimos que hacer muchos ejercicios de diferente índole. Al final del día lo que permitió es tener un lobby muy bonito. Sí, mucha de la carga está concentrada en estas megacolumnas que aquí se ve para tener una idea de la escala. Esas megacolumnas están en el rango elástico también, la disipación de energía en este proyecto no está ahí. Otro de los retos que tuvimos ahí fue el sostener este proyecto de arquitecto Capé, que está catalogado durante la construcción de 16 sótanos, pero parte también de los retos es que esta excavación pues tomó su tiempo llegar hasta 16 sótanos abajo, poder colocar una grúa que nos facilitara ya la construcción. Durante el proceso de construcción, aquí tenemos una sección transversal de los 16 sótanos antes de que empiece a subir. Un dato curioso es que si hacemos un recorrido en todos los sótanos, llegamos a 2.5 kilómetros de recorrido, entonces se podría hacer una carrera de 5 kilómetros en los sótanos de Parque Villegas. Otra anécdota es que el sistema estructural tiene un muro de concreto al centro y una estructura metálica. Bueno, el núcleo de concreto fue tan eficiente y tan rápido en su construcción que algunos vecinos criticaban por qué se estaba haciendo un proyecto con tan maravillosas vistas hacia el Campo Marte, hacia el bosque de Chapultepec y ventanitas tan chiquitas. Lo que claro no se había visto es que debajo de eso venía ya subiendo una estructura metálica que es el espacio habitable y que es el que tiene los grandes ventanales para estas maravillosas vistas. Otro de los temas, este es un proyecto de Teodoro González de León y por lo mismo el lobby tiene una estructura de concreto blanco, por lo cual el concreto blanco de 700 kilos por centímetro cuadrado es más o menos el doble del costo del concreto gris de 750 kilos por metro cuadrado. Entonces se limitó el uso de concreto blanco solamente a nivel de lobby que iba a ser visible, de ahí en adelante está forrado, entonces no pasa nada si está de otro color. La Torre Manacar, también un proyecto del arquitecto Teodoro González de León. Una vista del modelo, es un proyecto muy bonito, muy elegante. Tal vez la parte más bonita de esta zona del domo, simulando domos de estos de antigüedad, nada más que con una reinterpretación, ¿no? Y algunas fotos de la estructura en su proceso de construcción. Y finalmente este proyecto C5 está en la ciudad de Pachuca, en la ciudad de Pachuca, del despacho de arquitectos Sobre Madaleno, en su proceso de construcción. También un proyecto muy vistoso, muy bonito. Aquí lo que está aquí abajo es una foto, eso ya está concluido, lo que está arriba es una animación. Pues este es nuevamente un proyecto en el cual la comunicación entre estructuras de arquitectura fue vital para lograr un proyecto económico. El concepto estructural fue idear ocultar un arco acostado, como el que se ve aquí, para generar estas dos grandes bocas que veían en el proyecto. Y son dos grandes bocas porque también, pues, por necesidades del proyecto, la boca de atrás no necesitaba ser tan amplia, el público entra por la principal. Sin embargo, para darle simetría al proyecto, pues se gestionó para que la boca de atrás fuera igual que la de adelante, lo cual la arquitectura no tuvo ninguna objeción, por el contrario, en aras de economía del proyecto,
sin demeritar en nada la vista, ¿verdad? Sin demeritar en nada la intención arquitectónica, pues se iguala. En la zona de la cordillera de la zona inclinada, pues se utilizó un double deck, que esto nos permitió más fácilmente dar la geometría que se necesitaba. Y aquí hay algunas imágenes del proyecto durante el proceso de obra, digamos, una vista aérea de la cimentación, una vista aérea de esta boca vista desde abajo, ¿verdad? En el puente, aquí medio se alcanza a ver la diagonal que forma este arco acostado, ¿no? Y pues con eso no me queda más que agradecerles el que hayan estado con nosotros, reiterarles, pues esta es parte de los esfuerzos que, de los esfuerzos que como Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural queremos compartir con ustedes, ¿no? Presentándoles grandes temas que nos parece que son de interés para los ámbitos de la práctica, de la docencia y de la investigación, y por lo mismo les pido nos sigan acompañando. Los que no están registrados los invito a que lo hagan, y ya con eso doy por terminada la participación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Báez Matos. Bueno, una excelente conferencia, muy ilustrativa, muy buena presentación. Hay muchísimos comentarios en ese sentido. Mientras que te tomas un poco de aliento, tomas agua, voy a aprovechar yo mi condición aquí de moderador para hacer una pregunta, aprovechando que eres tú, como hemos dicho antes, uno de los protagonistas en el desarrollo vertical de la ciudad, y has participado desde proyectos como Torre Mayor, que hace 25 años. ¿Qué nos podrías tú comentar acerca de los criterios de diseño o la evolución misma de tus soluciones, si comparamos Torre Mayor en términos de criterios o de búsquedas al día de hoy con este espectacular proyecto ahora Chapultepec? Con mucho gusto. Sí, yo creo que la constante ha sido el tratar de tener digamos, claridad de las demandas y las funciones del edificio. Yo en algunas conferencias les comentaba que cuando se diseñó Torre Mayor, el cliente es un inversionista canadiense, Reichmann, tenía muy claro, el edificio se diseñó más o menos en el 89, entonces 4 años atrás había sido el gran sismo que nos devastó buena parte de la ciudad, muy lamentable, y él tenía dos cosas muy claras. Él quería hacer el edificio más alto de México porque quería ser un ícono en la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque quería buscar que los grandes corporativos y los grandes despachos pues quisieran estar en este ícono, ¿no? Eso lo tenía muy claro. Y la otra cosa que tenía muy claro era que México temblaba feo, ¿no? Entonces la tarea que nos dio, y yo creo que ahí es donde tenemos que mantener la constante, es hacer estructuras pensando no solo en el periodo de vida que nos tiene un reglamento, porque los reglamentos sobre todo están hechos pues como para estructuras más convencionales, ¿no? Escuchar lo que realmente quiere el cliente. Entonces en ese momento se decidió hacer una revisión del diseño de Torre Mayor con el reglamento, pero simplemente una revisión. En ese momento se decidió que la disipación de la energía se iba a hacer no con daño de la estructura, sino con unos elementos adicionados, ¿no? Con unos amortiguadores que disiparan la energía. Entonces ese cambio de filosofía, ese digamos diseño por desempeño hace 20 años, ¿no? O un poquito más bastante más, ese obedeció a una inquietud del cliente que debemos escuchar, pero una iniciativa de nosotros como turistas a escuchar, ¿no? A escuchar lo que la sociedad necesita y lo que el cliente necesita. Entonces nos fuimos, ok, hicimos la parte reglamentaria, la revisamos, perfecto, cumple. Ahora vámonos más allá, ¿verdad? Porque estos proyectos tienen que durar más tiempo. Entonces, un poquito forzado o un poquito casual o un poquito aprovechando esta inercia, repetimos cuando estuvimos participando en Torre Reforma, al cliente se le dijo, bueno,
de acuerdo al reglamento, tu edificio es grupo B1. Entonces, pues, podemos agarrar el reglamento, estudiarlo y demás. Iba a salir con muchos temas porque por la geometría tan complicada y demás, ¿verdad? Pero lo abordamos desde un punto de vista comercial, ¿no? Dijimos, bueno, si tú quieres competir contra el vecino de allá, ¿verdad? Tú tienes, cuando menos, tienes que dar el mismo nivel de seguridad de allá, ¿no? No porque la ciudad te lo pida, ¿no? Sino porque los usuarios te lo van a pedir, ¿no? O sea, porque tú no puedes competir bajo diferentes estándares, ¿no? Y ese fue para mí, el gran tema, y ese es el gran tema que al día de hoy creo que estamos muy bien avanzando sobre este tema, porque hay una gran cantidad de dispositivos, ya el mercado se ha abierto mucho, ¿verdad? Hay herramientas matemáticas que nos permiten, pues, pensar en algo más allá de lo que el reglamento nos está pidiendo, ¿no? Yo les comentaba también, nosotros hicimos varios proyectos de reforzamiento con el ingeniero Enrique Martínez Romero después del sismo del 85 y fueron fáciles, relativamente fácil, digamos, convencer a los clientes de usar amortiguadores, pues porque no había otra opción, a veces viable, no había otra opción a veces económica. Entonces la parte económica y la parte de los clientes, ¿verdad?, es la parte que como que guió ese tipo de implementación de dispositivos. Yo preguntaba en Chile también, por ejemplo, ¿por qué tienen tantos edificios aislados, tantos edificios amortiguados? Bueno, alguno de ellos contestó muy francamente, porque nos cansamos de recibir demandas, ¿verdad? Porque es muy difícil explicarle a los clientes que tu edificio está perfectamente como dice el reglamento, porque el reglamento dice que se puede dañar, ¿no? ¿Cómo que se puede dañar? O sea, entonces, yo creo que lo más importante es que Ragnar, me parece, fue un visionario, ¿verdad? Y marcó un precedente que luego muchos siguieron, ¿verdad? Y marcó un precedente no solo en la escala del proyecto, en el tipo de proyectos, en las soluciones ingenieriles que tenía, ¿verdad?, sino un precedente también en la forma de percibir cómo debe comportarse una estructura, ¿no? Es decir, no, es que el salvaguardar la vida no es suficiente, lo que debemos hacer ahorita es salvaguardar la inversión, digamos, de los que compran departamentos o el uso de los que trabajan en esos lugares, ¿no? Entonces, para mí esa es la gran evolución, ¿no? La gran evolución, el cambiar la perspectiva de unas simples restricciones reglamentarias, ¿no?, a cambiar la filosofía, a que esto pues debe ser más bien para largo plazo. Muchas gracias, Rodolfo. Sí, me parece muy atinado, excelente tu apunte, sobre todo con un gran mensaje también para nuestros estudiantes, socios que nos siguen, porque como tú dijiste, Torre Mayor fue un hito, pues no solamente urbano, sino en muchos sentidos en la ciudad. No voy a hacer, por cuestiones de tiempo, quizás solamente algunas preguntas, las que más se repiten. Un poco en este sentido es, ¿cuáles son las principales lecciones aprendidas en términos de la coordinación con las otras disciplinas y actores en este proyecto? Tal vez el primer tema es que las cosas toman tiempo para coordinarse, ¿no? Entonces, no podemos, es difícil a veces, el primer gran reto, digamos, es convencer a los inversionistas que el retorno de inversión lo van a tener mucho más eficiente, van a tener un proyecto mucho más completo, robusto, económico y vistoso en todos los aspectos si le damos tiempo a que las cosas sucedan. Entonces, yo mostraba esa imagen que va de verde hasta rojo, cómo se va madurando, ¿verdad? Y justo yo creo que el primer gran reto es que todos entendamos que las cosas toman tiempo y que todos entendamos que tenemos que empezar desde un concepto hasta llevar a cuántos tornillos lleva la conexión del piso 4 con el eje 8, ¿no? El problema es que a veces en la universidad nos enseñan cómo calcular los tornillos del piso 4 en el eje 8 con A, ¿verdad? Y entonces queremos saltar a ese nivel de detalle cuando no es el momento todavía. Y esa es la otra gran lección, o sea, nosotros a veces como ingenieros estamos esperando que el arquitecto nos dé todo bonito, todo detallado, ¿no? Pero no, ellos también tienen que llevar este proceso, ¿no? Y tal vez la tercera
gran lección. O sea, primera sería que toma tiempo, ¿no? Segunda es que todos tienen que participar, ¿no? Porque no podemos tomar, que ninguno de los elementos del proyecto puede tomar la actitud de que, bueno, no se puede, o no, ¿verdad? O yo ya lo decidí así, o ya lo calculé así, ¿verdad? Sino todos tienen que tener un peso equivalente, un peso en toda esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, no es un ejercicio fácil, porque no es un ejercicio en el cual estemos acostumbrados, que nos enseñen o que hayamos practicado en la carrera, ¿no? Es un ejercicio que a veces la práctica profesional es la que nos hace adquirir ese tipo de destrezas, ¿no? O sea, ese tipo de... Y yo tengo una anécdota, por ejemplo, y ahí tal vez como en todo, ¿no? Necesitas saber con quién estás hablando, necesitas saber con quién hablar para que se tomen las decisiones, ¿no? Y tengo por ahí una anécdota de un proyecto que estábamos haciendo con Teodoro González de León, de Reforma 222, y necesitábamos arrostrar una columna porque tenía triple altura y el proyecto arquitectónico demandaba que todas las columnas se vieran iguales, así fuera de una altura, en el piso 20 o en la planta baja, o sea, de triple altura, o sea, todas tenían que verse iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues, estructuralmente eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero entendemos el concepto que debe tener, ¿no? Entonces, nos pusimos a trabajar juntos y la primera reunión que tuvimos fue con alguien del despacho del arquitecto, ¿verdad? Que como tenía un lineamiento, no aceptaba. Pero es que, ¿cómo lo hacemos? Oye, pues métele más varillas, ¿no? Pues es que es un tema de desverter, no es de varillas, ya llega un momento en el cual ya no da, ¿no? Los números no dan. Y entonces, de repente se aparece el arquitecto y dice, ¿qué están haciendo? ¿No? Entonces, pues estamos viendo sí, ya te entendí. A ver, ¿te funcionaría esta patita aquí? Sí, eso es lo que queremos. Ya, y adelante. Y el proyecto siguió. Entonces, también la parte delicada también es saber con quién tienes que hablar, ¿no? Porque también hay fuerzas, digamos, que cada uno... Lo que tenemos que encontrar es un balance de todas las fuerzas, ¿no? Porque obviamente no podemos desestimar la seguridad estructural, pero dentro de la seguridad estructural hay varias formas de hacer las cosas. Pero también, si digamos arquitectura se pone en una posición también intransigente porque dice, no, es que esto tiene que ser así, porque se tiene que ver así, ¿verdad? Sin entender a los demás actores, pues no puede ser, ¿no? O sea, si obliga a que los ductos tengan que ser más chiquitos, ¿verdad? Pues no va a caber el aire acondicionado, no van a caber los... ¿no? Entonces, todos tienen que estar abiertos. Entonces, nosotros estamos, cuidando la parte de la seguridad estructural. Los de instalaciones están cuidando la eficiencia del proyecto. Los arquitectos están cuidando la parte de la imagen y la parte del funcionamiento, digamos, que funcione, que sea cómodo, que sea un espacio agradable, no solo bonito, sino que sea un espacio que realmente funcione como debe ser. La parte de gerencia de proyectos debe estar también cuidando la parte de que sea construible, de que sea razonable, de que tenga un presupuesto base. Y la parte del inversionista, pues obviamente que le alcance el dinero y que sea negocio, ¿no? Entonces, no podemos decir, estructuras vale 5 y entonces los de sistemas eléctricos valen 2, ¿no? No, o sea, hay que tratar de encontrar el balance, ¿no? Sin que nadie pierda, ¿no? Sí, de acuerdo, sí, me parece también muy interesante esto que comentas, digo, que es además salido de la experiencia de estos proyectos en el que hay muchos actores involucrados. Voy a formularte una siguiente pregunta que que es recurrente y que se refiere a que en el diseño de los edificios altos se tiene el fenómeno del acortamiento de las columnas pues por carga axial, ¿no? Entonces preguntaban ahí cómo se controla eso en la construcción o cómo se maneja en el diseño o si hay alguna recomendación o algo que nos puedas comentar al respecto. Sí, efectivamente ese es uno de los fenómenos importantes. En este proyecto afortunadamente no es tan grave porque no tenemos un núcleo de concreto, que a veces los núcleos de concreto a veces tienen poca carga y luego tienen, por ejemplo, en el Parque Virreyes el núcleo es de concreto y el perímetro es de estructura metálica, entonces el acortamiento en la estructura metálica no existe, pero sí existe en el núcleo de concreto. Entonces ahí lo que se hace es precisamente tomar pues hacer proyecciones de cuánto se va a
desplazar y cuánta fuerza va a generar ese desplazamiento hacia la estructura, ¿no? En el caso de Torre Reforma también fue un caso muy importante porque la posición de los muros, con un libro abierto, también la parte de atrás, digamos, hacia la costilla del libro abierto, es donde están todos los huecos. Entonces esa zona no tiene casi carga. Y las alas de los muros hacia Reforma, ¿verdad? Es donde está toda la carga viva. Entonces esos muros, por tener más carga, se asientan más a largo plazo, ¿verdad? Mientras que los muros de atrás, por tener mucho menos carga, pues van a tener un acotamiento diferente. Entonces se tuvo que hacer análisis de eso también, de cuánto iba a ser el desplome del edificio a lo largo del tiempo por esta diferencia de cargas, ¿verdad? Y sí determinamos cuánto iba a ser lo necesario que se iba a tener que como ir corrigiendo. O sea, nuestra primera idea fue, pues vamos corrigiendo, ¿no? Conforme vayamos construyendo, pues vamos corrigiendo. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es que parte de la corrección se da cuando vamos construyendo, porque construimos a niveles horizontales, ¿no? Entonces, aunque se desploma un poquito, el nuevo nivel se construye horizontal, ¿no? Y aunque cuando le pongas al siguiente nivel se desploma el otro, el de arriba se endereza. Entonces, el efecto ya no es tanto porque se va autocorrigiendo cuando vamos nivelando cada colado. No sé si me explico. Sí. Entonces, en Torre Reforma, ya el remanente que queda no era tan perceptible. En algún momento pensamos en colocar unos sistemas de posttensado, de cables posttensado, en este núcleo de elevadores, ¿verdad? Como para generarle la carga que le faltaba de la parte de delante, ¿no? para que todo tuviera más o menos el mismo desplazamiento. Entonces, pero lo descartamos porque no era tanto el desplome. En este edificio no es tan grave, ¿no? En este edificio el Reforma 509, porque todo es más o menos simétrico. O sea, los dos ejes, se imaginan el eje hacia Torre Mayor y el eje hacia el bosque de Chapultepec, más o menos tienen la misma carga, ¿no? Porque se van desplomando y pues más o menos va distribuyendo la misma carga. Entonces, las cargas gravitacionales son más o menos parejas y entonces ocurre más o menos todo parejo, entonces todo más o menos se hunde igual. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, te quiero decir que hay una gran cantidad de felicitaciones, saludos y preguntas, seguramente por tiempo. Yo creo que voy a permitirme formular la última, que creo que es muy para ti, que estás involucrado en estos proyectos, pero también para compartir tu visión de estos proyectos verticales, porque preguntan cuál es la sustentabilidad de estos proyectos verticales. ¿Desarrollarlos en el país es conveniente por el nivel de escenario que existe? ¿Qué nos podrías comentar? Tratando de no entrar en temas políticos. Por eso para ti tu opinión, tú que estás involucrado. Y recuerdo la sesión que presentaste de edificios Salos, que fue una sesión muy interesante. Sí, para mí yo creo que es la forma más eficiente en la que podemos crecer. Pues no es lo mismo llevar instalaciones. Bueno, cuando había mucho apoyo para la vivienda, por ejemplo, de interés social, ¿no? Cuando había un gran boom de construcción de vivienda de interés social, ¿qué es lo que pasó? Pues se fueron a buscar terrenos muy baratos, muy alejados de la ciudad, ¿verdad? Y entonces todos tenían su casa con un pequeño jardín, etc. Pero lo que costó llevar a la gente hasta allá, llevar los sistemas, ¿verdad?, a un nivel persona por persona, ¿no? O sea, cada uno de nosotros puede entenderse que no es lo mismo a que sea una eficiencia en donde podamos consolidar recursos, ¿verdad?, en donde tengamos una densificación, cuidando la parte humana, ¿no? O sea, balanceándolo con parques, balanceándolo con buenos sistemas de movilidad, ¿no? Pero, pues como decía el arquitecto Serrano, ¿no?, también la mejor forma de reducir los problemas de movilidad es que la gente no se mueva. Bueno, ahorita ya nos fuimos al extremo, ¿no? Pero realmente si tú tienes más cosas a tu disposición en la misma ubicación, es mucho más eficiente para todos y es un sistema mucho más sustentable. Yo creo firmemente que es la medida es la forma en la que podemos lograr eficiencias. Quizá lo único que yo cuestionaría personalmente, ¿no?,
es que si uno ve el skyline de Nueva York, ¿no? Hay una zona de edificios muy altos hacia el sur, hacia donde está Wall Street y todo eso, ¿verdad? Luego baja, ¿verdad? Es una zona en donde está pues, el Soho y esa parte de acá, ¿no? Como más bohemia, y luego vuelven a subir edificios muy altos cerca de Central Park, ¿verdad? En donde está pues el Empire State y muchos proyectos nuevos, ¿no? Y la razón de eso es que si viéramos un corte estratigráfico, ¿verdad? La roca, ¿verdad? Está muy cerca en donde están los edificios altos y está más abajo en donde están los edificios bajos y vuelve a subir en donde está el Rockefeller Center y todo eso. O sea, la roca vuelve a aflorar, ¿verdad? En donde están esas zonas. Entonces, esta lección, creo que esa no la hemos aprendido nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos construyendo proyectos muy ambiciosos en donde se hunde el suelo, en donde la amplificación sísmica es elevadísima, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, tal vez como resumen, yo creo firmemente que la forma de tener eficiencia es yéndonos a megaproyectos, pero bien pensados, más que, como decíamos en esa reunión también, no solo pensar en el proyecto, sino en el entorno, porque estos proyectos impactan el entorno, entonces que sean proyectos integrales, ¿verdad? Para esto necesitamos que las autoridades participen, porque no podemos lograr un cambio en la ciudad a través de dejarles a los inversionistas de cada proyecto el que ellos la cambien. O sea, tiene que haber una directriz de las autoridades permitiendo, sin cambiar los esquemas tampoco, o sea, tienen que generar confianza, ¿verdad? Para que se puedan generar estos grandes proyectos, ¿no? Y cuidar el aspecto humano. Y o sea, yo estoy totalmente a favor. Sí. Las eficiencias son de escala,